Nibacle, Manjui, Ayoreo, Chamacoco. Mira, veíamos que volía, investió que vino mi era Guarayo, Guarayú, mi era Guasurango, Guasurango, mismo fue Guaraní, Guaraní, pero a veces va, Maíta Vitena, Ache Guayaquil, Cuidado Guaraní, Abá, Guarayo, Guasurango, a mí me apetece una mujer a Pejúa, Ñandeva. Mi amurada con mienda a Guaraní, no Guaraní, a veces se habla, no y pues Guaraní. Se cata Jao PM, y ya contamos muy bien, y me cato una maíz a mí, se saca el supermercado castellano, pues, a me sacata, Guaraní, me sacata de castellano. La presentación puede ser la bilingüe, entonces, por cualquier cosita, les decía que yo empezar mostrándoles algunas cosas que pueden ser interesantes con respecto a las comunidades indígenas. Que te invasqué, si no me va a pedir Cuaponada, Pejendúa, oye, Pervi, Jaecuera, Oicoe, Apemba, Eiva y Beba, mi Aranduca, mi libro, ni de Yipurguave, Jaecuera, Humanombamo. Probablemente todos ustedes tienen la conciencia de que ellos continúan vivos, que están entre nosotros. Yo suelo decir que más que vivir, sobreviven en condiciones penosas, infrahumanas, ¿verdad? Y que lastimosamente en una cuestión que yo considero siempre una actitud colonialista, colonial que sigue fuerte entre nosotros, ya en los libros están muertos. No existe un solo libro que se use hoy en el marco de lo que llamamos la reforma educativa, del cual muchos de los que están acá ya son productos, ¿verdad? Que están ahora dentro de la universidad, pero pasaron por ese plan, ese currículum conocido con el nombre de reforma educativa. Y en esos libros que ustedes leyeron siempre el trato a los nativos, a los indígenas, y lastimosamente también de una manera injusta generalizamos y a veces decimos los guaraní y ya los metemos a todos allí. Bueno, entonces en esos libros dicen los guaraníes vivieron, recorrieron, se alimentaron, transitaron, y los libros ya los mataron. Oficialmente están todos muertos y ahí ese uno se pregunta quiénes hicieron esos libros y paraguayos, ¿verdad? Y paraguayos que en este caso con un absoluto desconocimiento de la realidad. Se calcula, para ser más exacto, le voy a mostrar un dato de un censo, uno de los últimos que se hizo, donde se marca la presencia de 117.000 nativos en Paraguay, sobre la base aproximada de 8 millones de habitantes. Eso significa un poco más, les muestro este video por la duda, es 1,3-1,4% de la población total de Paraguay. Mira, de que fuera, hoy vayan de Petepe, hoy Cobeba, que está penuada misma Manombama. Y eso yo creo que también tenemos que tomar en cuenta un año tan especial como este, donde las Naciones Unidas hace la decoración al Año Internacional de las Lenguas Indígenas. No está de más recordarles, hay un informe también de Naciones Unidas de la UNESCO, de hace apenas un año y un poco más, ese informe fue publicado en el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, que es el 21 de febrero, se celebra el 21 de febrero de cada año. ¿Y qué es lo que ese informe ponía de resalto, se ponía de resalto en ese informe? Hoy en el mundo, 6.000 lenguas aproximadamente que son usadas por distintas naciones, distintos pueblos, en fin, más de 6.000. Lo lapidario en eso era que más de la mitad, 3.323 decían en el momento de la publicación, lenguas estaban en peligro de muerte. ¿Qué significa para la UNESCO peligro de muerte? Menos de 100.000 hablantes y la ausencia de esa lengua en Internet. Esos son los graves condicionantes en adelante para las lenguas. Tener menos de 100.000 hablantes y, repito, no tener presencia en Internet. En el caso, por ejemplo, del guaraní, es una lengua que tiene mucho más de 100.000 hablantes. Se calcula que en la región somos 11 millones de hablantes, siendo el epicentro obviamente el Paraguay. Y
pero sí tenemos lenguas que están en un riesgo alto, que están en la línea de la muerte. Por ejemplo, las comunidades que están frente a Concepción, San Pedro, corresponde a la gran familia, a la nación Mascovi, Guanán, Gaité, Sanapaná, no pasan de un promedio de 400 habitantes por etnia. 400. Aquí ya estamos muy lejos de los 100.000, estamos más cerca de la muerte que de la vida. En el caso de los Guaná hubo un trabajo hecho no hace mucho por un investigador norteamericano, un amigo que hace mucho tiempo viene a Paraguay, Nicolás Gina. La recaraído hoy que mi Guaná Pitepe a Oñomonguetán de Escuela y que Catamagüey sea un poco cuatiares de peruana ni él iba a documentar la lengua guaná y la realidad le mostró a él algo terrible, que cuando finalmente hizo toda la investigación descubrió que solamente habían, y muestro, de 404 últimas mujeres que hablaban guaná y ni un solo varón. ¿Y por qué era tan importante para Ginan o para esta investigación encontrar por lo menos un guaná varón? Es porque con el guaná ocurre lo mismo que con el guaraní, donde, por ejemplo, una mujer a su hija le dice semenbe y a su marido le dice semena. Y el varón no le dice a la hija semenbe, le dice serarri, y al varón le dice serarri. Y a la esposa le dice serembireco, no le dice semena. Para que se den cuenta de un vocabulario distinto para el varón, distinto para la mujer. Y eso es lo que Ginan consiguió rescatar, solamente ya el vocabulario usado por las mujeres, pero ya se perdió definitivamente el vocabulario masculino. Para que tengan una idea, entonces, por más que existan 400 personas y solamente ya 4 son las que hablan el idioma, ese idioma está más cerca del más allá que del más acá, como diríamos, ¿verdad? Terrible eso. Cuando ¿Sí? mueran todas las 4 que hablan, entonces ya... Se borró todo, no quedó ya nada. Y lo peor del caso es que en nuestro país, y a mí me gustaría, qué lindo sería, simplemente una expresión de deseo, ¿no? Ojalá que, como se dice, alguien tome la idea y la ponga en práctica. Una carrera como la de ustedes se acerca mucho por la naturaleza, a por lo menos intentar rescatar ciertas manifestaciones culturales de estas comunidades que lentamente están llegando a su fin. Porque tenemos que ser también sinceros, yo no veo una solución para esto. No hay ninguna política de Estado en nuestro país, de hecho nunca hubo política de Estado, y mucho menos política de gobierno. Con respecto a los pueblos indígenas, peor. Ellos nunca fueron la prioridad, ni en época del coloradismo, ni del liberalismo, ni del Frente de Evaluación, ni nadie hizo nada por ellos, ¿verdad? Es decir, a mí me gusta todo lo que se puede decir por allí, pero del dicho al hecho, se dicen muchos hechos, ¿verdad? Y acá sería interesante lo que ella estaba diciendo, se van todos un día y se acabó. Por lo menos acercarse, rescatar, juntar información sería fundamental. Bueno, quiero partir de esto primero, que voy a intentar ser un poco sensible con ustedes, porque creo que algo de esta historia puede entrar por la sensibilidad. Estas son fotos que muestran que están vivos. ¿Qué hay de diferente entre este hermoso bebé y cualquiera? Me imagino que acá algunas serán ya mamás, otras serán más adelante, tendrán vecinos, parientes chiquitos. ¿Y qué es diferente entre esta hermosa criatura y yo tengo 4 hijos, ¿verdad? Y no hay ninguna. Es la misma candidez, la misma inocencia. Según los libros están todos muertos. Esta es una imagen muy triste, ya por el color que tiene, pero esa niña que está allí calcúlenle, creo que cuando yo tenía 6 años, tengo yo todos los datos de ellos, pero calcúlenle ustedes 3 años más, tendrá 9 ahora, ¿verdad? Y bueno, y está en las condiciones que la ven. Está una madre, no hay una imagen más grande que esta, una madre con un hijo, ¿verdad? Recién nacido para más. Esa criatura no sabe cuál es su destino, ¿verdad? Aquí están, ese día les tocó comer algo y tomar algo. Viven en así entre comillas, solidaridad, ¿verdad? No tendría que ser nunca así. Lastimosamente, hay
hay veces ahí pasan días y no tienen que comer. Alguien me va a decir, no, pero ¿por qué no salen a trabajar? Y otras, que ellos no cumplen culturalmente el mismo estilo de trabajo que el nuestro. Para ellos vivir es trabajar. Eso de que ellos viven de la naturaleza, eso ya es un mito hoy en día. No, todavía hay muchos lugares donde todavía siguen viviendo. Zonas de la zona de la Mambay, donde están los Pero países. tienen forma, digo, Claro. la tierra y Lastimosamente los más afectados son los que están hoy en la zona de Canindeyú, Alto Paraná, Caguazú, que allí, sin ninguna contemplación, son expulsados. Allí el tema de la agroindustria rompió justamente todos los por moldes. eso estamos Y ahora en este momento en el Chaco también está cerca del pasado porque están queriendo crear una nueva. Ustedes pónganle una franja de 50 kilómetros que tendría que estar protegido desde el río Paraguay hacia el interior del Chaco. En cualquier lado ustedes cruzan a Brasil, intentan comprar una propiedad siendo extranjeros, jamás van a poder titular una. Acá de este lado todo ese territorio brasileño en este momento. Bueno, acá tienen algunas imágenes, quiero que vean, porque estas criaturas no murieron, estas están vivas, están acá en la calle, algunas de ellas mendigando, pero están vivas. Y es mentira lo que dice el libro, que ya murieron todos, ¿verdad? Terrible, pero son libros paraguayos que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, se les enseñó a ustedes van a contarle a otros. Yo les aseguro que en el menor descuido, y tomen esto que les voy a decir, y recuérdense de mí cuando les ocurra algo, que en el descuido que tengan, ustedes tengan que hacer una mención de los indígenas, sin querer van a hablar de ellos en pretérito. Aunque después le vengan a ver, no, pero están vivos, ¿verdad? Y fíjense a la gente cuando se refiere a los indígenas. Siempre va a ser en tiempo pretérito. Bueno, estas imágenes son de entrada, muestro que son criaturas, ¿verdad? Porque me gustaría que entiendan que no estamos hablando de viejos, de ancianos que están muriendo todo y después se acabó todo. Acá hay niños todavía, ¿verdad? Bueno, estas son criaturas, miren esta, preciosa. Bueno, todo esto, y esta es una imagen que también hoy está prohibida, al ser desalojados, muchos de ellos con una violencia extrema que ni se merecen, ¿verdad? Porque esta gente no tiene armas, esta gente no es la que creó la bomba atómica, esta gente no hizo la silla eléctrica, esta es la gente más inocente del mundo, y a esto pero a balazo limpio se le quita su propiedad. Obviamente eso no se ve acá, y tampoco se dice, porque hay muchos intereses de por medio. Esta es una clásica escena de lo que sería el principio de un Ñemboqueye. Van a encontrar ustedes acá la tacuara, que normalmente es exclusivamente el símbolo de la mujer, que tiene que llegar hasta la altura de los senos. Entonces le dice tacuá cama o camá. Cama es seno. Acá y por allí, en el orden. Sí, tengo una duda. Si ellos tienen acceso a la educación, ¿verdad? Tienen sus escuelas y todo eso. Sí. Las escuelas que tienen, les voy a mostrar una otro ratito, son las más precarias del mundo, no reciben educación en su lengua ni en su cultura. Y justamente eso es lo que quería preguntar, si es que son 4 ancianas las que hablan y las docentes, ¿por qué no enseñan? Ellos van a escuelas paraguayas, y las docentes muchas veces son paraguayas también. O sea que ya no son de la misma. Claro, es que muchos entre ellos no tienen formación docente. Entonces, si van, hoy yo les puedo asegurar que con algunos de estos niños que van a ver acá, sus héroes son Marica López y Maricales Tigarribia. Héroes indígenas no hay. ¿Perdón? Y eso en general, estos son guaraní, estos están acá cerquita nuestros, si alguna vez quieren visitarlo, acá en Cheruque y Limpio, está Tarumandí, y estos son de Tarumandí. Perdona, hay varias. Estos son solamente en Brigada, estos son acá cerquita nuestros. Veíamos hace un rato. Claro, lo que pasa es que normalmente, es otra cosa que tenemos que entender, es que ellos nunca son multitud. Sí. Multitud significa 50 habitantes, ya es una cosa exagerada, ya es piterísima. Pero lo que ellos viven en el núcleo, comunidad que hay de 30, 35, máximo 40, ¿verdad? Y son familias pequeñas, y se van ubicando en distintos lugares, pero todos pertenecen a esa, digamos, comunidad grande que está allí. El varón tiene el baracá. La tacuara normalmente esta es prestada, que tendría que llegar hasta la altura de los senos. Cama es seno, y ustedes habrán escuchado alguna vez que las criaturas, bueno, ya se aplican a los adultos en un sentido nuevo. Yo puedo decir que hay camambú, dice la gente.
Por eso se llama camambú de cerveza, vino de caña. La palabra viene de cama, seno y mbú, como cama es nasal, no se puede decir camapú, es camambú. Pu es un chorro de leche, eso es lo que significa. Antes que acá la leche cambió, ¿verdad? Vino, cerveza y otras cosas, ya se me fue la mano a la gente. Bueno, esto que usa acá el señor se llama baracá, nosotros le llamaríamos maraca. Baracá es para ellos la sonaja, el sonajero. Con una característica, aunque acá no se ve muy bien, estoy mostrando la agarradera, el mango es de tacuara. Otra vez, la tacuara es la planta sagrada, la planta, no el árbol. Después vamos a ver cuál es el árbol sagrado, la planta sagrada. Hay un libro que les voy a recomendar en el tiempo que tengan, Algura Pista de León Caboya, van a ver que el mundo está sostenido por 4 tacuaras, ¿verdad? Una planta. El árbol es el taller. El árbol negativo es el taller, el árbol bueno, el árbol digamos, el árbol sagrado es el igarí, el cedro, y dentro de un rato le vamos a mostrar. Una cuestión muy importante acá es que las construcciones, como ellos siempre vivieron cerca de un arroyo, cerca de un río, ¿verdad? Allí al costado nomás, porque nunca consumieron carne vacuna. Recuerden que no olviden que la vaca, la oveja, la cabra y todo lo demás vinieron después, con la barnuña y cabeza de la vaca justamente. Esos animales no habían acá. Entonces ellos suelen consumir carne de ciertos animales al riesgo de que si son animales con alma, con espíritus violentos, también eso se incorpore. Entonces buscan animales que tienen espíritus un poquitito más livianos, menos complicados. Entonces prefieren muchas veces no comer. El famoso tatubolita, el amarillo que le llamamos, entra por allí y después lo que va a entrar son los peces. El río tiene 3 finalidades: agua para consumir, para asearse y peces, ¿verdad? Y lo otro es buscar miel de abeja, ¿verdad? Y frutas. Esa es la base de la alimentación tradicional. Hoy, forzados por las condiciones en que vivimos, consumen igual que nosotros Burger King y McDonald's también, ¿verdad? Pero ya es una cuestión extrema. Digo Burger King porque es lo que dice lo que resta a la gente de soledad. Bueno, esta es la escuela. Acá está la escuelita. Una flor de escuela donde llueve más adentro que afuera. Y estos son los niños que están aprendiendo allí. Pero por lo menos tienen, porque yo he visto nomás la otra vez agua, porque uno dice que se va con para enseñar, se va a Claro. no tiene ni más o menos. Claro, le voy a plantear una situación así relativamente sencilla de entender. Un ambiente cómodo como este, pupitre, buena iluminación, aire, tecnología por medio, y un lugar tan pobre como este. Hasta psicológicamente sí, ellos mismos, decir por lo menos ni por lo menos. No, porque Claro, ellos también. hablamos de una cuestión digna. Sí, Vos yo- querés para tu familia y todos los que están acá, vida digna. Vida digna es vivir relativamente bien. Esto no es vida digna. Claramente el profe, las mismosamente desigualdad lleva ellos, que son nuestros Más desigualdad. sí, Ah, más no, desigualdad. eso es lo que estoy marcando en este momento. ¿Qué me da? Sí, Sí, una desigualdad también es tipo tratar de tomar decisiones positivas hacia su educación. Antropológicamente hay 3 posturas. Una que dice, dejémosle vivir como siempre vivieron y que ellos decidan su destino. Otra dice, vamos a meter nosotros la mano y vamos a hacerlo todo ellos paraguayos. Que dejen de ser indígenas, van a hacer todo paraguayos. Y hay una tercera postura que suele decir miti, ¿verdad? A lo de ellos y a lo nuestro. Ahora, ¿quién decide por quién? Yo puedo ir mañana a la casa de ustedes y decirle buen día, yo soy David, vengo esta mañana, de hoy me hago cargo de la familia. Ah, muy bien, me dicen ustedes muy amablemente. Yo le digo, bueno, desde ahora más van a depender de mí. Y sale una de ustedes y me dice, bueno, está muy bien, pero yo me tengo que ir a mi trabajo. Yo allí le tengo que no, ¿qué trabajo? Hoy es más limpiar el patio. Y él me dice, bueno, pues por lo menos vamos a desayunar, ya está el café. Yo le digo, no, ¿qué café? Le digo, tomamos cocido. Pues toda la vida tomamos café, no me importa, vamos a tomar cocido. Una cuestión. Yo hago eso y me echan a patada. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decidir por ellos?
Esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Una cuestión de dominación y muchas veces el pensamiento occidental por medio, como siempre. Por eso siempre la mirada y veces de acá hacia ellos. Sí. Ellos cuando, les voy a comentar, ellos normalmente cuando se les pregunta si son paraguayos, muchos de ellos no quieren ser paraguayos. No quieren ser. Yo he tenido una Los jugadores anécdota. siempre le dicen caraí, le dice a los blancos, ¿verdad? Porque antes, yo leí un texto donde decía donde antes los blancos, o sea, los españoles se hacían llamar caraí, porque para los mudá o los guaraníes caraí era el señor, ¿verdad? Sí. Yamandú, ¿verdad? Les voy a contar un rato qué significa caray. Dale. Vamos a leer. Un ratitito le voy a contar. Está todito previsto. Todas las preguntas probables. Vine lo preparado con la profesora Zulma, me dijo, lleva todo lo que hay. Bueno, acá está. Esto para que vean. Voy a saltar una parte más acá en esta. En Paraguay habitan alrededor de 117.150 personas indígenas. Existen 493 comunidades que son los grupos grandes. Necesita Romandí y 218 aldeas. Esas son las que están atomizadas, ¿verdad? Entonces, pero la comunidad grande son 493 en total. Todo esto existe documentado. Todo esto, los parlamentarios que tenemos saben exactamente cuál es el territorio de este. Se hizo todo un estudio. Lo ideal sería que se haga un solo proyecto de ley que se les asigne a cada uno su tierra y que se le devuelva su territorio. Pero eso no va a ocurrir porque políticamente no corresponde. Profesor, Entonces, ya que AXA, la comunidad, que hace 25 años ganó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su tierra, Sí. ahora está pidiendo la posibilidad de que le hagan un camino para que puedan claro, entrar en sus tierras y están ellos en... Y son sus tierras. Y son sus son tierras. las tierras. Bueno, ahí está la cuestión. Pues. Pero Como que no depende fueron, de pero nuestras no su autoridades. tierra, le dieron una tierra alternativa porque los señores, como se dice, se encargaron de quedarse sus tierras. Probablemente van a ver mucho de lo que yo les voy a mostrar dentro de los objetivos que trato de ser, ¿verdad? Pero van a haber muchos aspectos que al final van a directamente entrar en un casillero de injusto o de injusticia. Sí. Ya probablemente por una cuestión espontánea te van a decir, pero eso no está bien. Pero más que allá de que esté bien o no, es una realidad. Eso también me gustaría que quede claro. Bueno, les quiero poner como antecedente qué es lo que estamos hablando, cuánto tiempo hace. Y acá entonces es donde vamos a entrar a ver esta primera imagen que ya les mostré hace rato. Esto es Ñembo'é Yeroquí. Ñembo'é, oración, plegaria, rezo, y Yeroquí, danza. Hay tres maneras de comunicarnos con los que están por encima de nosotros. Con la oración, con la danza y con el canto. Los tres son elementos que nos comunican con el que está allá arriba. Y lo que él dice es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, no podemos salir a tumbar todos los montes que están acá porque se nos tocó. Toca, tendríamos que preguntarle al hermano de arriba si qué piensa. Si él dice está bien, vayan y tumben un árbol, entonces tomamos un árbol. Si hoy queremos plantar maíz y ya no tenemos, entonces ¿qué hacemos? Le preguntamos primero al de arriba y si es que él está de acuerdo, plantamos maíz. Si no, no hay que hacer. Perdón. Una vez me fui al jardín botánico Sí, y hay algunos esqueletos así de indígenas y me llamó la atención, había una pipa ahí sí, y tenía sustancias que solamente usaban los brujos, los médicos. sí. O sea que eso también era una manera de comunicarse con... Claro, lo que ellos hacen es algo parecido, salvando la distancia, y no digo que es lo mismo. Son cuatro entonces. Claro, culturalmente ellos tienen, a eso le dicen cachimbo, otro le dicen quitajá. Entonces, cuando ellos van a empezar esta ceremonia, hay un personaje en la comunidad que es el que se encarga de tener esa pipa sagrada. Y el que hace, entra y humea al lugar. Así como el que entra con el incienso primero, claro, hace lo mismo. En el caso de ellos, la tradición es que alguien entra a humear. Por eso es una herramienta sagrada. Pero el elemento en sí, los elementos en sí de comunicación son la oración, el canto y la danza, ¿verdad? Mediante eso nos comunicamos con ellos que están, con Dios que está allá arriba. Coñan de luz, que te voy a mostrar en un ratito más. Bueno, este es un primer dato. Cuando a ustedes se les pregunta, y por eso les decía, la historia pues se cuenta desde el punto de vista occidental, ¿verdad? Y entonces cuando empieza la historia, cualquiera de ustedes me va a decir, bueno, en 1524, primero, después 1527 y 1537.
pasó Sebastián Gaboto y descubrió el Paraguay por agua, pasó Alejo García por San Pedro, descubrió el Paraguay por tierra, y tercero, se fundó el Fuerte de la Asunción el 15 de agosto, que el año que ahora acaba de cumplir 482 años, ni siquiera 500 todavía. El tema es que desde esa parte hacia adelante, el libro que ustedes leyeron tiene fácilmente 150 o 200 páginas. Y lo que hay antes, que trata de la historia precolombina, o de los guaraníes, o de los primitivos habitantes, o de los primeros habitantes, máximo tiene 1, 2, 3. El único libro donde yo encontré 5 páginas es el libro de historia de Efraín Cardoso. 5 páginas. Para referir a todo lo que hubo antes de que lleguen los conquistadores. Pero todo lo que vino después, 150 páginas. Es como, en otras palabras, llegaron los conquistadores y llegó la gente. Data la idea que antes no hubo nada. Llegaron ellos y llegó la gente, ¿verdad? ¿Por qué le pongo este primer dato? Un paraguayo también, entre las tantas cosas que nosotros tenemos que hacer, una de esas pasa también por reivindicar a los estudiosos de todo lo que hace a la cultura de nuestro país. No estoy refiriendo únicamente a la cultura nativa, indígena, me refiero en general a todos los que en algún momento se preocuparon y se ocuparon de lo que es el Paraguay. Y uno de ellos, joven, lastimosamente falleció muy joven, tenía 37 años cuando falleció, pero hizo tanto en el corto tiempo de vida, fue José Perazo. Su verdadero nombre es José Antonio Gómez Perazo. Y Perazo fue una persona que finalmente, después de intentar estudiar una carrera, terminó siendo arqueólogo, entre otras cosas. Recorrió mucho el mundo, volvió acá a fines del 70 y llegado al Paraguay, él tuvo una sola idea en la cabeza: ir y buscar a los más antiguos habitantes del Paraguay. Y en ese proceso llega acá, y viendo que él sabía, por ejemplo, que los indígenas siempre tenían la costumbre de enterrarse en esto, una urna funeraria, ya pepó, esa mujer pero a mano ya ve, coño, tenja pisape, te ya pepope, ya pepoñan de Guaná, Paraguay, yo quiero que Guaná, olla, agua mi cuela que Guaná mía, ¿verdad? Urna funeraria. Bueno, con esa información de por medio, el Perazo, así, por su propia y única decisión, por su propio y único interés, recorre el Paraguay al norte, al sur, al este y al oeste, y le dice a la gente: Pecho Cusa, Vejana, Mocoa, Señatermina, hacia esa cuadra. Como mano decirle: avísenme, yo hago una recompensa le voy a dar, pero él de su bolsillo, ¿verdad? Bueno, hizo esto por casi un año, y ya después casi se dio por vencido cuando viene llegando un grupo de gente de un pueblo que probablemente ustedes conocen, hoy una ciudad muy linda, van de Paraguaría hacia Villarrica, Escobar, Zapucay y Caballero, el famoso pueblo que se recuerda a Emiliano Fernández, que dice: Caballero, pueblo siempre como pena. Es el lugar que se hizo una leyenda con Emiliano, de allí. Y en esta gente que les acompaña, llegan al lugar, hay un enorme arroyo que yendo acá por la ruta asfaltada, a la llegada a Caballero está el arroyo que se llama Puipucú, un arroyo hondo, que es lo que quiere decir Puipucú, y Puipucú, un arroyo hondo, profundo. Y ese arroyo da una vuelta alrededor de la ciudad, y al dar la vuelta, ya de la ciudad saliendo hacia la ruta 2, hay un camino asfaltado hoy que lleva y sale a Itacurubí, la cordillera. Vaya la salida nomás. Ustedes van a encontrar el mismo arroyo, y allí se encontraron, esta gente encontró. Y vinieron a avisar a Perazo, él fue, revisaron, lastimosamente sin siquiera darse cuenta, porque ni idea tenían ellos de qué se trataba. Algunas carretas, como tenían que bajar, bordear el arroyo, cayó un puente que había allí, y en esas circunstancias descubrieron, al bordear el arroyo, algunas de las carretas rompieron las urnas. La cuestión es que se hizo el rescate, Perazo, ¿perdón? Se encontró algo. Sí, no, y hay que los datos también le van a mostrar. Acá, por ejemplo, está un cráneo. Esto es un hueso largo. Acá tienen muchos huesos, ¿verdad? De algunas de esas que se rompieron. El tema es el siguiente, que ellos cuando hicieron el recaudo de los datos, vino acá, se puso en contacto con todas las autoridades que pudo, tratando de interesarle en el tema, nadie le dio pelota. Incluso hubo un personaje muy importante entonces que le dijo a él, palabras más, palabras menos: ¿por qué te preocupas de los muertos? Preocupate de los vivos, ¿verdad?
Bueno, al fin y al cabo no se dio por vencido, mandó cartas acá, allá, allá, bueno, y cayó una carta en poder de una investigadora amiga, una arqueóloga, hasta hoy viva, se la considera la más importante arqueóloga europea, Luciana Palestrini, y ella viene a principios del 80 de puro curiosa, ¿verdad? Interesada en lo que le pasó a Perazo, viene y gasta todo el dinero que había ganado allá en un premio, se queda 8 años. Y en 1988 se da a conocer este resultado, que se cavaron 4 metros, hasta 4 metros de profundidad se encontraron. Era una cementera, un cementerio como diríamos nosotros hoy. Y allí encuentran las urnas, parte de esa urna tan cerquita acá, voy a tratar de incitarles en el buen sentido de la palabra, a caminar un poco más hasta el centro de San Lorenzo, la Plaza Marcelina de Fran, el Colegio San Lorenzo, media cuadra. Allí está lo que resta del que alguna vez fue el Museo Guido Bogliani, creado por José Perazo, acá cerquita, para sentir esto que le voy a contar ahora. Se usa como técnica de datación para conocer la edad el carbono 14. Ustedes saben perfectamente que todos los días, 24 horas, desde que nacemos hasta que morimos, estamos expuestos a más de 10.000 tipos de materiales radioactivos, naturales y artificiales. Uno de esos elementos radioactivos es el carbono 14. Ese carbono 14 tarda aproximadamente 60.000 años en desaparecer. 60.000 años por llegó. Bueno, entonces se hizo el estudio, se contrató con un estudio en más de un país, se hizo en Francia, en Estados Unidos, Brasil, y acá que hoy conocemos como PACEN, que era el Instituto de Ciencias Básicas, se hicieron los cotejos y finalmente, ¿qué es lo que se encontró? Que los huesos que estaban enterrados allí a flor de piel en la superficie tenían 990 años. Agréguenle 10 años más, 1000. 1000 años que esos fueron enterrados allí. Pero ¿qué es lo que se encontró? Y si a 1000 años le restamos 500, que todavía no cumplimos nosotros acá 500 años, ¿verdad? Es el doble de lo que se dice que Colón vino a América y bueno, 500 años antes que ya estaban enterrando en urnas a sus muertos. Pero lo notable es que cuando se excavó más, a 4 metros de profundidad, donde se encontró lo último, acá está el dato, 3.620 años de antigüedad. Y esto no es que se dice que dijo fulanito aquí, allá, esto está documentado. Son trabajos altamente técnicos de laboratorio hechos y el resultado es 3.620 años. Rétenle 500 y hay 3.120 años de historia nuestra que nosotros no sabemos. 3.100, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero hagan ustedes un cálculo un poco más extremo. A 3.620 rétenle los 2.000 años de Cristo. Y eso quiere decir que en 1.600 años antes de Cristo, según la ciencia, acá había gente que tenía la notable costumbre de enterrarse en urnas, cosa que hasta hoy existe en sociedad en un mundo donde la persona muere y se la tira a la intemperie y que allí se cumpla la famosa ley que nada se pierde y todo se transforma en la naturaleza. Bueno, ¿qué pasó acá? 3.620 años, 1.600 años antes de Cristo había gente. Hagan ustedes lo que se llama historia comparada.